¿Qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bueno, vamos a estar compartiendo nuestro video, el primero de toda la serie. Vamos a comenzar hablando de las fases cósmicas de la existencia de la Tierra. En primer lugar, la Tierra de la creación. Sabemos que Dios es eterno, que la Tierra no siempre existió, ¿sí? Que en la eternidad Dios determina crear al hombre y para ello primero crea su hogar, ¿no? Crea todo, no solamente la Tierra, sino el universo todo. Y siguiendo el texto bíblico o el orden que la Biblia enseña, hay algunas teorías diferentes en cuanto al creacionismo. En realidad hay muchas, que yo no voy a tocarlas todas porque se los di en la ficha para que ustedes investiguen un poquito a ver qué encontraban por ahí. Lo vamos a ver en todo caso la clase el lunes por la noche. En principio las teorías que tenemos la teoría de la creación progresiva, que es la que dice la alternancia entre día y era, es decir, no considera que la creación se realizó en 7 días literales o en 6 días literales, sino que hubo un día de creación y una era geológica, el segundo día de la creación, una era geológica, y así como un intento de conciliar los puntos de vista científicos de la antigüedad de la Tierra con el relato de Génesis. Una alternativa a esto, que es una propuesta, no hay cómo probarla, ni cómo apoyarla, sino que es, teniendo en cuenta el texto, una propuesta que se hace en cuanto a que la creación se realizó en 7 días literales. Y la cuestión es el cuestionamiento de la ciencia, es lo que la ciencia calcula como antigüedad de la Tierra, que son millones de años, y algunos que consideran que, según el relato bíblico, la Tierra no podría tener más de 10.000 años. Bueno, ahí tenemos, ese es el punto crítico, digamos. Una de las posibilidades es que la Tierra no es tan antigua, sino que cuando ocurrió el diluvio, ese diluvio universal, produjo cambios tan profundos que producen un error de cálculo en el presente. ¿Sí? Más o menos algo así. Y en tercer lugar, la teoría de la brecha o la teoría de la recreación. La teoría de la recreación lo que dice básicamente es que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2, entre el primer versículo y el segundo, ocurrió algo. ¿Sí? El primer versículo dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el versículo 2 dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Esta teoría, muy, por decirlo de alguna forma, tirada de los pelos, es que después de que Dios creó todas las cosas, se produce la caída de Satanás, que de hecho no se encuentra en la Biblia ese relato, que es un relato extrabíblico, tradicional, que una vez que Satanás cae a la tierra, se produce este caos, ¿sí? Ahí donde dice la tierra estaba desordenada y vacía, y que a partir de ahí Dios recrea, ¿sí? Dice: el Espíritu estaba sobre la faz de las aguas, y hay una recreación, ¿sí? Bueno, es una teoría que la verdad solamente encuentra entre los pentecostales algunos seguidores, pero es muy alto el porcentaje de especulativo que conlleva. Después tenemos la tierra edénica. ¿Sí? La tierra edénica es después de la creación, donde Adán va a vivir, ¿sí? Y algunas características que tenía: no había cardos ni espinos, no había inclemencia climática, no hacía mucho frío ni mucho calor, no había ningún sufrimiento en el reino animal. En la parte oriental de Edén había un huerto donde el hombre fue colocado allí para que lo labrara y lo guardase.
¿sí? En esa tierra edénica se encontraban tanto el árbol de la vida, ¿sí? Dios creó al hombre mortal, no lo creó inmortal, lo creó mortal, con la posibilidad de morir, pero le proveyó en el huerto del Edén del árbol de la vida. Es decir, que el hombre labraba el huerto, trabajaba allí y tomaba, como de cualquier otro árbol, tomaba del árbol de la vida y no moría. O sea, tenía vida para siempre. Y también en el huerto de Edén se encontraba el árbol del conocimiento, de la ciencia, del bien y del mal. Y era el árbol que no debía comerse, ¿no? El árbol que estaba puesto a modo de comprobar, por decirlo así, la obediencia del hombre, ¿no? Si yo le digo a una silla, quédate quieta, no hay mucho mérito en que la silla no se mueva, ¿verdad? O sea, tiene que haber una voluntad ahí que decida esa voluntad decida someterse a la voluntad superior, ¿sí? Bien. En tercer lugar tenemos la tierra antediluviana, entre la caída y el diluvio. Debido al pecado del hombre, como parte de la disciplina, toda creación fue sujetada a vanidad y la maldición vino sobre toda la creación. Ahí encontramos en Génesis capítulo 3 que Dios maldijo a la tierra, maldijo al hombre, maldijo a la mujer, maldijo a la serpiente, ¿no? Yo maldigo al perro que está ladrando y que me molesta en el video. Pero bueno, entonces Dios dice que maldijo. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir? ¿Qué es lo que quiere decir que Dios maldijo? No significa una maldición tipo gitana, ¿no? Que mal rayo que parta, que te pronuncio una palabra que trae, mi palabra tiene poder y produce un mal sobre tu vida. No estamos hablando de eso cuando decimos que Dios maldice, sino estamos diciendo, cuando dice Dios maldijo, es decir, dijo lo malo que va a venir sobre tu vida a causa de tu error. ¿Se entiende? O sea, Dios no maldice a la manera que nosotros entendemos maldecir. Cuando dice Dios maldijo, dijo lo malo que sobrevenía sobre su vida a causa de su desobediencia. Eso es lo que significa maldición en este contexto. Bien, entonces lo que vemos en la tierra antes del diluvio, vemos cómo toda la creación fue sujetada a vanidad, la maldición vino sobre toda la creación, el espíritu de pecado entró en los animales, convirtiéndolos en salvajes, ¿sí? Los animales eran mansos, ahí se transforman en salvajes, y la tierra toda también sufre ese efecto del pecado del hombre, y aparecen los terremotos, los volcanes, los huracanes, los tsunamis, y todo eso como parte de estas consecuencias del pecado. Y después del diluvio, la tierra, en el diluvio dice que se rompieron las fuentes de las profundidades de la tierra, que las fuentes de arriba y las de abajo, dice la Biblia. Y evidentemente se produjeron convulsiones extraordinarias en la superficie de la tierra y cambios climáticos muy sustanciales que produjeron la desaparición de los grandes animales, de los monstruos, ¿no? Marinos y terrestres. Cambios climáticos que hicieron transformar la atmósfera. Fíjense que el relato de Génesis nos habla de personas que tenían 700 años, 800 años. Matusalén cumplió 900 y pico de años antes de morir. Y vemos que después del diluvio la expectativa de vida va disminuyendo, ¿no? 150, 130, 100 años. Va disminuyendo y sigue disminuyendo después. Y por último, bueno, la tierra postdiluviana, obviamente la que vivimos nosotros, ¿no? Y después tenemos la tierra milenial, que después de la tribulación y de Armagedón, la llegada del Señor ahí al final de ese periodo, dice que termina ahí cuando el Señor ponga sus pies sobre el monte de los olivos, se va a partir el medio y va a comenzar un reinado milenial donde hasta los animales vuelven a la condición edénica, ¿no? Isaías capítulo 11 relata, donde dice el león y el cordero apacentarán juntos, y inclusive el reino vegetal, también Isaías habla en el capítulo 35,
habla de los cambios en toda la naturaleza. Y por último, después de que termina la historia humana, la tierra nueva, ¿no? Donde no habrá más mares, no va a haber noche, no va a haber, la luz va a ser la de la gloria de Dios. ¡Wow! ¿Cómo imaginarnos ese tiempo casi imposible, ¿no? Bien, después tenemos las 7 dispensaciones. ¿Qué es una dispensación? Hablamos que dispensación es un periodo de tiempo identificado por su relación a algún propósito particular de Dios para ser cumplido dentro de ese periodo. Las dispensaciones son 7. La primera es la dispensación edénica o edad de la inocencia, que va desde la creación misma hasta la caída de Adán. ¿Sí? Esa es la etapa de la inocencia. Y está caracterizada por el pacto edénico que vemos ahí en Génesis 1, 26 al 30. La segunda dispensación es la antediluviana o la de la conciencia, que va desde la caída de Adán hasta el diluvio, ¿sí? En ese periodo. Y el pacto es el pacto adánico, ¿no? El pacto que Dios hace con Adán, que lo encontramos ahí en Génesis 3, 16 al 19, que le da ciertas características que va a tener ese periodo. En tercer lugar, la tercera dispensación es la dispensación postdiluviana o la dispensación del gobierno humano. La dispensación del gobierno humano abarca desde el diluvio hasta el llamamiento de Dios a Abraham, ¿sí? Y el pacto es el pacto hecho con Noé. El pacto noético es el pacto que caracteriza esta dispensación. Después viene la patriarcal o de la promesa, que va desde el llamado de Abraham hasta el éxodo de Israel, ¿sí? Hasta la llegada al monte Sinaí sería específicamente. Ahí terminaría la etapa patriarcal y está caracterizada por el pacto abrámico, el que se sella con la circuncisión. Del monte Sinaí comienza el periodo israelita o el periodo conocido como el periodo de la ley. Y el periodo de la ley va a terminar con la segunda venida de Cristo en Armagedón. Es decir, que el periodo de la ley comenzó, transcurrió, llegó Cristo vivió dentro del periodo de la ley. ¿Sí? No tenemos que olvidarnos, no tenemos que perder de vista una verdad gigante, que es que Jesucristo vino como rey a su pueblo. O sea, Jesucristo vino como rey de los judíos a los judíos. El ministerio terrenal de Jesús fue exclusivo para Israel. Cuidado. O sea, Jesús no vino a la tierra y fundó la iglesia. No. Jesús vino como rey de los judíos. De hecho, Juan dice, a los suyos vino y los suyos lo rechazaron. Entonces, todos los relatos que encontramos, tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas, del ministerio terrenal de Jesús, vamos a apreciar que es exclusivo para Israel. Entonces Jesús vivió en el periodo de la ley. Ahora, y acá hay una curiosidad profética, podríamos decir, que cuando los líderes y parte del pueblo de Israel piden la crucifixión de Jesús, que hay un momento impresionante, ¿no? Recreado por tantas películas, donde Pilato quiere soltar a Jesús, lo considera inocente y dice, después de tantos intentos y no se lo permiten los líderes judíos, le dice, yo me lavo las manos de la sangre de este inocente, y los líderes de Israel dicen que su sangre sea sobre nuestra cabeza. Y esa automaldición, podríamos decirle así, esa palabra tremenda, determinó que en ese momento se interrumpa, entra en un paréntesis el periodo de la ley para dar comienzo a un periodo que no está profetizado en el Antiguo Testamento. Ningún profeta habló de esto, ni siquiera Cristo habló de esto, aunque aparezca 2 veces la palabra en el Evangelio de Mateo, que es el periodo de la iglesia. La iglesia fue un misterio. La iglesia no aparece en ningún pasaje del Antiguo Testamento. Y de hecho Pablo, en Romanos, en Efesios, en varios pasajes dice que era un misterio escondido que a él le fue dado dar a conocer. ¿Sí?
Entonces, se abre un paréntesis dentro del periodo de la ley, que es el periodo de la iglesia, y cuando el periodo de la iglesia termine, ¿cuándo va a ser? Bueno, la iglesia ¿dónde nace? Nace en Pentecostés, ¿sí? Crucifixión, Pentecostés, nace la iglesia, termina cuando el Señor venga en las nubes del cielo, y desde las nubes levante a la iglesia, cosa que va a suceder prontito. Estate preparado, estate listo, ¿sí? Porque nos vamos en cualquier momento. Ahí termina el periodo de la iglesia y se reinicia el periodo de la ley. Vamos a ver que hay una profecía que se llama la profecía de las 70 semanas, donde a Daniel, al profeta Daniel, le fue dado de parte de Dios el fin de los tiempos, el fin de la historia. Y esa profecía tiene, las 70 semanas son 70 grupos de 7 años. El 69º grupo, la semana 69, termina con la crucifixión del Señor. Es decir, 69, 70. Pero 70 no empieza. Es como que el reloj de Israel se detuvo, ocurre todo el periodo de la iglesia, y una vez que el periodo de la iglesia se culmina, Dios vuelve a reiniciar el cronómetro y empieza la semana 70. O sea, quedan 7 años para el fin de la historia de Israel. Lo que conocemos como el periodo de la tribulación. ¿Sí? Que la tribulación en sí misma no es una dispensación, sino que se encuentra dentro del periodo de la ley. Que va a terminar con la llegada de Cristo, con la llegada del Rey y la instalación del Rey. ¿Sí? Hasta ahí.